todos los hermanos y amigos del mundo, un saludo muy especial desde la bella ciudad de Armenia, Quindío, en Colombia. Hoy con el deseo de edificar y continuar edificando la vida de todo aquel que tenga la oportunidad de escuchar esta palabra. El tema que quiero compartir hoy se llama El reino de mi mente. En el tema anterior estuvimos hablando acerca de cómo cambiar nuestro pensamiento, cómo tener un buen pensamiento. Hoy hablamos del reino de mi mente y para esto abrimos la escritura en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 10, que dice: Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo, Jehová, lo repito, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vamos a orar brevemente. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra, a expresar tu pensamiento a través de esta palabra, y que nuestros corazones tengan la disposición de escucharla, de entenderla y de aplicarla a nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. El profeta Jeremías hace una sinonimia entre la palabra mente y la palabra corazón. Él dice que el camino que has de andar lo traza tu propia mente y que el fruto de tus obras lo determina o lo dictamina tu corazón. La palabra corazón viene del griego cardio y significa toda la actividad mental y moral del hombre. Nuestro corazón está compuesto por nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, y por la conciencia que tenemos de las cosas. La mente, entonces, en la escritura es sinónima de la palabra corazón. Donde está el corazón está la mente. Por eso quiero edificarte con este tema, el reino de tu mente, con la esperanza de que Dios hable a nuestras vidas en medio de la dificultad que vivimos a nivel mundial, y que podamos, con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de Dios, pasar este tiempo, pasar esta prueba que ha sobrevenido sobre el mundo entero, en victoria, en paz, en confianza y en fe. La mente es un reino, porque es un reino donde tú mismo estableces la ley y el gobierno que quieres que allí predomine. Ni Dios, ni lo que la gente entiende por diablo hoy en día, se pueden meter en tu mente sin tu consentimiento. Eres tú el que determina el reinado de tu propia mente. El Señor Jesús dijo en Mateo 15, 19, que del corazón salen los malos pensamientos. Y continúa diciendo algunas cosas más que no voy a leer, pero cuando dice que del corazón, de la mente, salen los malos pensamientos, quiere decir que tú determinas tu día a día. Quiere decir que nosotros somos creadores de las situaciones de nuestro día a día. Tú puedes crear un día malo, tú puedes crear un sentimiento malo, tú puedes crear una circunstancia mala, un ambiente malo. Y lo importante es que hoy podamos entender que los días malos son producidos por nuestra mente, por medio de malos pensamientos. Dice la Escritura en Romanos 7:25: Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Observa que Pablo dice:
yo mismo con la mente sirvo. ¿Qué es la mente? La mente es el asiento de tu conciencia reflexiva. La mente es el asiento de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. La mente determina nuestra voluntad, lo que hemos de hacer o lo que no hemos de hacer, y lo hace por medio de pensamientos. Ella es la que te hace comprender y percibir las cosas. La mente hace las cosas por su propia cuenta. No es que algo o alguien que me entró en la mente me hizo caer en una cosa buena o mala. Eres tú mismo el que viajas con tu mente hacia ese algo o hacia ese alguien. Lamentablemente, la iglesia ha entrado en unas doctrinas extrañas, y una de esas doctrinas dañinas es pensar que todo lo que yo hago malo no soy yo, sino el diablo, que me obliga a hacer cosas que yo no debería hacer. Y eso es una absoluta mentira. Porque lo que tú haces y lo que tú determinas, lo determinas tú por medio de tu mente y por medio de tus pensamientos. Así que no tenemos a quién culpar. El día que estemos ante el tribunal de Cristo y ante el tribunal de Dios, nadie podrá ponerse en pie para decir: yo no tuve la culpa, fue el diablo que me obligó a hacer estas cosas. No, tú y yo compareceremos y daremos cuentas a Dios de lo bueno o de lo malo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo. La mente es un reino y tú eres el único responsable de todo lo que sale de allí adentro. Fíjate que la mente de uno puede servir a dos leyes, como acabamos de leer: o a la ley de Dios o a la ley del pecado. Cuando tú pones la mente a servirle a Dios, ella se convierte en una mente espiritual. Pero cuando tú pones tu mente al servicio del pecado, se convierte en una mente carnal. De eso es que la Biblia habla de una profunda lucha entre el espíritu y la carne. Son los dos tipos de pensamientos a los cuales tú pones a funcionar tu mente. Pablo dice en Romanos 8:5 que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Tu mente entonces es lo que piensas, y lo que tú piensas se convierte en ti y en mí en carne o en espíritu. Pero tú me dirás: bueno, ¿y cómo puedo saber si yo estoy pensando en el espíritu o en la carne? Y es muy sencillo. La escritura nos dice cómo pensar en el espíritu en Filipenses 4:8. Dice la escritura allí: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tú eres verdadero cuando piensas en lo que es verdadero. Tú eres amable cuando piensas en que debe ser amable y en que debe ser justo. A Dios, amados hermanos y amigos, se le sirve con la mente, pero a Dios también, y quiero hacer un paréntesis aquí, se le ofrenda con la mente. Lamentablemente hoy en día en las redes hay cantidad de críticas y cantidad de pastores que han abusado de su ministerio, imponiendo cargas sobre los hermanos que ellos mismos no pueden llevar, exigiendo diezmos bajo la pena de muerte o bajo la pena de perder la salvación. Pero yo quiero que tú sepas lo que dice la escritura. En el nuevo pacto, que es en el que nosotros estamos, en este pacto de gracia, en este pacto de plenitud en Cristo, Dios solo puede pedir de nosotros las ofrendas. Y en 2 de Corintios 9:12 dice: porque la administración de este servicio, es decir, la ofrenda, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios.
Y nos da a entender el resto del texto que la ministración de tu servicio es una ofrenda generosa. ¿Para qué una iglesia pide una ofrenda? Hay servicios que pagar, hay arriendos que pagar, hay costos logísticos que se deben pagar, hay costos ministeriales que tienen un precio y las ofrendas son exclusivamente para eso. El ministerio tiene derecho de una ofrenda voluntaria, jamás obligatoria, jamás legal, jamás condenatoria, porque cada uno, como lo vamos a mirar, tiene libertad para dar una ofrenda o para no darla. Y darla o no darla no te condena ni te hace perderte en Cristo. Observe que de qué parte de tu ser tiene que salir la ofrenda. Y como veremos, no es solamente una ofrenda económica. Cada oración, cada cántico que levantamos a Dios es una ofrenda tuya para Dios. Y miremos que en el versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si con la mente servimos a Dios, con la mente sembramos. Y no sembramos con tristeza, ni por interés de que Dios nos haga un milagro, porque con Dios no podemos negociar por medio del que es dueño del oro y de la plata. No podemos ofrendar por necesidad, sino únicamente con el propósito de bendecir a los santos. Y el resultado de esa siembra siempre será prosperidad. Pero ¿en dónde están tus ofrendas para la iglesia? ¿En dónde están las ofrendas para los pobres que en esta hora no tienen alimento alrededor tuyo? Y a quienes, si tú tienes, podrías compartirle un bocado de pan. Esas ofrendas están en tu mente o en tu corazón. Es en tu mente y en tu corazón en donde propones dar, sembrar u ofrendar. ¿Y en dónde comienza entonces la siembra generosa? No comienza en tu bolsillo, comienza en tu mente, comienza en tu corazón, porque es allí donde tú lo propones. Es allí donde tu pensamiento de ofrendar nace y tú lo haces. ¿Cómo debes determinarla? Siembra generosa. ¿Te das cuenta? Con la mente es que servimos a Dios, que trabajamos para Dios, que determinamos las cosas para Dios y que nos movemos para Dios. Todo está en el reino de mi mente. Por ejemplo, ¿en dónde comienzas tú las alabanzas a Dios? Que es otro tipo de ofrenda para el Señor. Comienzan en tu mente y en tu corazón. Así lo dice Efesios capítulo 5 versículo 19, donde dice: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, en nuestra mente. Dice Romanos 14, 17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y este texto claramente que lo hemos estudiado en muchas ocasiones y lo veremos en el futuro, nos enseña que el reino de Dios no tiene nada que ver con carne ni con sangre, no tiene nada que ver con lo humano, no tiene que ver con el hombre exterior, sino con el interior tuyo y el mío. No tiene que ver con ropas largas, ni con ritos, ni con ceremonias. El reino de Dios tiene que ver con el Espíritu Santo, del cual tú y yo somos templo, somos morada, somos casa, somos habitación. El reino de Dios está en tu mente. Porque es el reino el que está en tu mente, porque el reino que es tu mente, y donde esté tu mente, allí está Dios. Y Dios está en ti, y Dios está en mí. Allí es donde está la justicia. Allí es donde encontramos la paz y el gozo del Espíritu Santo. Ahora, tu mente no trabaja sola. En el reino de Dios, ella necesita de un cuerpo físico, que es el que tenemos, para que podamos expresar
lo que pensamos al mundo exterior. El reino de Dios, amigos y hermanos, no está por allá en las nubes. Ese reino eres tú. Ese reino soy yo. El reino de Dios está en nosotros. Tú eres el reino de Dios. Dios, en el reino de tu mente, opera maravillas. Dios, en el reino de tu alma, opera maravillas. Con la mente no solo servimos, sino que es con nuestra mente que hemos sido llamados a reinar por Dios en vida, paz, gozo y libertad. En 1 Corintios, capítulo 5, versículo 11, Pablo dice: que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Dice: con el tal ni aun comáis. Y en la lista del capítulo 6, versículo 9, dice que ninguno de ellos heredará el reino de Dios. ¿Qué significa uno que no hereda? El que no hereda el reino de Dios es aquel que no reina en vida. El hermano fornicario de 1 Corintios capítulo 5 no estaba reinando en vida, sino que en su mente, junto con su cuerpo, lo que estaba reinando era la fornicación. ¿De dónde le estaba saliendo la fornicación a ese hermano? Le estaba saliendo de la mente. Porque del corazón o de la mente es donde salen los adulterios, es donde salen las fornicaciones y todo lo que ya hemos dicho con anterioridad. Así que el reino significa pensar, y el pensamiento es una preactuación de las cosas. Cuando hacemos algo indebido, no tenemos a nadie a quien culpar. No es el diablo, entre comillas, no es Satanás, entre comillas, no es Dios. Somos nosotros mismos, quienes hemos tomado malas decisiones y malas determinaciones por medio de nuestro pensamiento. Antes de una ejecución, viene un pensamiento primero. El pensamiento es una ejecución preanunciada. Por ejemplo, ¿en qué lugar traicionó Jesús? ¿En qué lugar traicionó Judas al Señor Jesús? Antes de que Judas fuera al Getsemaní y lo besara, ya Judas había traicionado a Jesús en su mente, en su corazón. Allí lo planificó todo. Allí tuvo a Jesús metido en su mente. Allí lo vio preso y allí en su mente lo crucificó. Amados, todo está en tu mente. Por eso Pablo dice en Romanos 12:2: transformaos por medio de la renovación de vuestra mente o de vuestro entendimiento. Una transformación es un proceso activo. Tú y yo estamos llamados por Dios a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Qué pasa en una transformación? Pasa que algo se va eliminando y algo nuevo se va renovando. El proceso de la renovación del entendimiento lo hace mi mente. La transformación se da en mi mente. Tu mente va eliminando, pero al mismo tiempo va renovando. Cuando tu mente renueva, desecha gradualmente lo viejo, lo inútil, lo inservible de este siglo. Cuando tu mente guarda la palabra de Dios te renueva, te transforma, te cambia, te hace una nueva vida, una nueva creación. Tu mente es la que comprueba o desaprueba lo bueno y lo malo. Tu mente comprueba lo bueno, lo agradable y lo perfecto de la voluntad de Dios. Y es en la mente en donde tú y yo aceptamos la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que, hermanos, cuida el reino de tu mente, porque tú posees la mente de Cristo, para que con esa mente podamos reinar en vida, podamos vivir en reposo, en gracia, en paz, en justicia.
para que podamos tener una vida agradable a Dios, una vida que agrade a los que nos rodean, una vida realmente bendecida. No podamos olvidar, de eso hablaré después, tú y yo tenemos la mente de Cristo, para que con esa mente reinemos en vida, para que con esa vida que Dios nos ha dado a través de Cristo y a través de habernos convertido en el templo, en el santuario, en la morada del Dios viviente, tú y yo podamos reinar en vida, reposo, gracia, paz, justicia, gozo y libertad. Vamos a orar. Señor, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso significa que mis pensamientos, que por naturaleza no son tus pensamientos, que mis caminos, que por naturaleza humana no son tus caminos, tienen que ser renovados en mi entendimiento. Y la única manera de lograrlo es a través de tu palabra, es a través de tu consejo. Amado Dios, todos somos responsables delante de ti por lo que hicimos o no hicimos, por lo bueno y lo malo. Pero la determinación de lo bueno y de lo malo que determina nuestras acciones en la vida, ni viene de ti, ni viene de Satanás, viene de mi propia mente, de mis propios pensamientos, de mi propia voluntad. Señor, en esta hora nos renovamos en ti y necesitamos que tu palabra renueve nuestra manera de pensar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.